características resaltantes en cada una de las exposiciones que vamos a tener. En cuanto a aparato reproductor se refiere, vamos a tener 3 clases. Esta es la primera de ellas, sobre la anatomía del aparato reproductor. En la siguiente veremos algo de embriología e histología, y en la última clase lo que correspondería a fisiología endocrina de la reproducción masculina. Es similar a lo que han visto hasta ahora en cuanto a eje hipotálamo hipofisiario se refiere, pero enfocado a las gónadas sobre todo. De igual forma, en la parte femenina también vamos a tener 3 clases con la misma distribución, y cada sector entre masculino y femenino van a estar representados en las PCs que van a tener. En su PC3 va a venir desde ese tema hasta fisiología masculina, y en la PC4 de igual forma va a venir desde anatomía de los órganos femeninos hasta fisiología de la reproducción femenina. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con un recuento anatómico del aparato reproductor masculino. Ahí está. Listo, nuestro amiguito nos va a ayudar a recordar el tema del día de hoy. Vamos a hablar de todo el trayecto que va a recorrer el espermatozoide desde que se originan los túbulos seminíferos hasta que es eyaculado a través de la uretra masculina. En cuanto a testículos se refiere, acá hemos hecho un corte superficial, por así decirlo, de los testículos, donde vamos a ver una estructura ovalada de un color quizás algo blanco azulado, de unos 4 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros, que corresponde al testículo. Este testículo va a estar cubierto por una túnica albugínea, que es una capa muy pegada interna al testículo, y este a su vez va a estar recubierto por la cavidad, por la capa de la túnica vaginal, la capa visceral sobre todo. Vamos a ver que detrás del testículo encontramos una estructura que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que corresponde al epidídimo, y vamos a ir viendo más partes hasta ahora. Esta imagen busca por retratar un corte sagital del testículo, donde vamos a ver que el testículo no es una estructura sólida como tal, sino tiene unas divisiones o tabiques testiculares. La capa que cubre al testículo, que es la túnica albugínea, ingresa al estroma testicular en forma de tabiques testiculares, partiendo o dividiendo al testículo en lobulillos testiculares. Esta túnica albugínea, también ustedes notarán, deja un espacio que está ocupado por un enmarañado, una red de túbulos que se llama la red testicular. Esta red testicular está descansando o está ocupando un espacio que se llama mediastino testicular. De esta red testicular van a salir conductos eferentes, que son estos conductos rectos, hacia la cabeza del epidídimo. Es decir, el espermatozoide va a ser formado en los lobulillos testiculares, específicamente en los túbulos seminíferos, va a pasar a través de los lobulillos testiculares a la red testicular, red de testis o red de Haller, hasta llegar a los conductos eferentes y llegar al epidídimo como tal. Es el primer recorrido que va a cruzar el espermatozoide. Acá tenemos un corte algo similar al corte anterior, donde vamos a ver las partes del epidídimo. Recapitulando, tenemos tabiques testiculares, lobulillo testicular, red testicular, conductos eferentes y epidídimo. Este epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, esta cola terminando o continuando en forma de conducto deferente, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la irrigación testicular se refiere, la mayor parte está dada por la arteria testicular. La arteria testicular es una rama directa de la aorta abdominal, mientras que el epidídimo está irrigado por las ramas epididimarias de la arteria testicular. Una vez que esta arteria llega al órgano tejido diana, se transforma en venas de drenaje. El drenaje venoso del testículo y del epidídimo va a estar representado por el plexo venoso pampiniforme. Si ustedes notarán acá, van a ver que acá hay una arteria testicular y hay un plexo venoso que va a drenar la sangre del testículo a la circulación periférica. Ese es el plexo venoso pampiniforme.
Este plexo venoso va a formar, de acuerdo a en qué testículo esté, una vena testicular derecha y una vena testicular izquierda. La vena testicular derecha va a desembocar en la vena cava inferior, mientras que la vena testicular izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Principal diferencia entre ambos testículos. En algunos casos hay alguna obstrucción de este drenaje venoso. En esos casos nosotros vamos a evidenciar una dilatación de los vasos venosos de las venas testiculares, llamado varicocele. En cuanto a inervación se refiere, la inervación del testículo y casi todos los órganos pélvicos va a estar dado por el sistema nervioso autónomo. Va a estar conformado por fibras simpáticas, parasimpáticas del sistema nervioso autónomo, claro está. Y en cuanto a drenaje linfático, si bien es cierto, a veces no se le presta mucha atención al drenaje linfático, para las personas que estamos en la parte quirúrgica de la medicina, nos es importante, sobre todo cuando hacemos cirugía radical, ya sea para tratar un cáncer prostático, un cáncer testicular. Es importante reconocer los principales nódulos linfáticos donde puede haber sitios de metástasis. En cuanto a conductos deferentes se refiere, que es la continuación del epidídimo, nosotros vamos a notar que tiene una longitud aproximada de 50 centímetros y tiene porciones. Una porción que está dentro del escroto, una porción funicular que corresponde a la parte contenida en el funículo espermático o conducto espermático, una porción inguinal que va a atravesar el conducto inguinal y una porción pélvica que va a desembocar en la uretra masculina. Para poder reconocer mejor estas zonas, acá tenemos el conducto deferente. Sabemos que tiene una parte escrotal que va a ser la continuación del epidídimo, una parte funicular que corresponde al cordón espermático, y acá vamos a ver cómo ingresa a través del anillo inguinal superficial al conducto inguinal. ¿Han llevado esta parte de conducto inguinal o región inguinal? Usualmente lo llevan en miembros inferiores. No. No, porque no es el sistema de comunicación. Pero lo van a hacer. Ya, bueno. La región inguinal no es el tema de la clase de pelvis, pero sí es importante saberlo, porque hay muchas estructuras pélvicas, sobre todo en los varones, como es el conducto espermático, que van a atravesar el conducto inguinal. Un análogo en el caso de la mujer, aunque no tiene tanta importancia como en el varón, es el ligamento redondo. Bueno, el cordón espermático ingresa al conducto inguinal y luego va a corresponder a su porción pélvica. Acá tenemos un conducto deferente en el cual han sacado el conducto inguinal para que ustedes puedan ver cómo atraviesa el conducto inguinal y retorna entre los vasos ilíacos y la arteria epigástrica inferior. Va a pasar por delante de los vasos ilíacos externos y por encima de los vasos epigástricos inferiores, para desembocar en la uretra prostática. Nótese esa relación anatómica. Hace poco les hablé del conducto espermático, que corresponde a toda la estructura que va a ingresar al conducto inguinal. El cordón espermático de afuera hacia adentro está cubierto por una fascia espermática externa, que corresponde a una prolongación del músculo oblicuo interno, una fascia y el músculo cremaster, que ustedes notarán va a envolver a todas estas estructuras que están dentro del cordón espermático, una fascia espermática interna, que corresponde a una prolongación de la fascia transversal, y dentro del cordón espermático ustedes pueden ver una estructura central, que es la arteria testicular. Ya habíamos mencionado que la arteria testicular va a ser la principal arteria que va a irrigar el testículo y el epidídimo. Vamos a ver el drenaje venoso correspondiente con el plexo venoso pampiniforme del testículo y el epidídimo. Vamos a notar el conducto deferente y las arterias y venas que están asociadas al conducto deferente. También hay nervios que transcurren en el cordón espermático, como son el ramo genital del nervio genitofemoral, nervios vegetativos, parte del sistema nervioso autónomo, y el conducto deferente como tal.
Algo que también hay que recalcar es la presencia del vestigio del proceso vaginal, que va a formar la túnica vaginal parietal y visceral que va a envolver, a cubrir el testículo. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿A qué quiero llegar? Esta estructura conocida como conducto canal espermático tiene estructuras importantes dentro desde el conducto deferente, importante para el tránsito de espermatozoides, la arteria testicular, importante para la irrigación del epidídimo y el testículo, hasta el plexo pampiniforme, que es la vía de drenaje venoso. Alteraciones o lesiones en el cordón espermático pueden afectar la fertilidad del paciente o incluso la viabilidad testicular. Una patología que podemos ver en la práctica clínica es la torsión testicular, en el cual un testículo que no está sujeto de forma adecuada, al tener mucha libertad de movimiento, gira sobre su propio eje, rotando el conducto espermático, disminuyendo la luz de la arteria testicular y expresándose como dolor, inflamación testicular, o incluso si esto no se trata quirúrgicamente, el manejo es quirúrgico, puede incluso llegar a necrosis testicular y necesidad de extraer el testículo del paciente. Lamentablemente eso ocurre en gente muy joven, sí, 20 años, 20, bueno, ya de ustedes más o menos. En cuanto a la irrigación arterial del conducto deferente, hay una arteria del conducto deferente, como ya lo habíamos visto en la gráfica del cordón espermático. Esta arteria del conducto deferente es rama de la arteria vesical inferior. Acá quiero hacer un dibujo, esto no lo había hecho como el grupo anterior. No sé, no quiere que se apague. Voy a prender la luz un ratito. De la pelvis es importante que ustedes tengan en mente la irrigación de los órganos pélvicos. Vamos a empezar con algo muy simple. Ya que estamos en la pared, en la parte pélvica, solo vamos a hablar de la parte de abajo del diafragma. Ustedes saben que hay un vaso grande arterial que pasa a través del diafragma, ¿no? ¿Tienen una idea de cuál es? Una arteria que atraviesa el diafragma. La aorta. Una vez que pasa a través del diafragma se convierte en aorta abdominal. Esta aorta abdominal se bifurca en dos arterias grandes. ¿Tienen alguna idea de cómo se llama? Las ilíacas, ¿no? La ilíaca. Ilíaca común o ilíaca primitiva, como quieran llamar. Esa arteria ilíaca también se divide en dos arterias más grandes. Está haciendo lo más simple que se puede hacer. ¿Cómo se llaman las arterias? También son ilíacas. Ilíaca interna y ilíaca externa. Muy bien. Se llama ilíaca interna porque va a irrigar los órganos internos de la pelvis, ya sea gónadas, útero, ovario en el caso de las mujeres, o testículos en el caso de la mujer. No necesariamente la misma arteria, pero sí sus ramas. En cambio, la ilíaca externa va a salir por fuera de la pelvis y se va a continuar con la arteria. La ilíaca interna, a ver, vamos a ver si me pueden seguir, se divide nuevamente. ¿Alguien sabe cómo se llama esta arteria? No tiene un nombre en particular, pero sí es bueno que recuerden que la arteria ilíaca interna, o tiene otro nombre, hipogástrica, tiene dos ramas, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco posterior tiene tres ramas que van hacia la parte posterior del cuerpo, sobre todo la arteria glútea. La rama anterior es la que me interesa. La rama anterior, o el tronco anterior, tiene 11 ramas, más o menos. No les voy a pedir que se acuerden todas, porque ni siquiera yo me acuerdo, pero a lo que quiero llegar es que cada una de estas 11 ramas va a irrigar órganos pélvicos internos, desde la vejiga, a través de la vesical inferior,
el recto, a través de la rectal media, las gónadas, sobre todo en la mujer, en el caso de la arteria uterina. Le vamos a cambiar por arteria uterina para que no se confunda. Y lo que habíamos visto, que es el conducto deferente. El conducto deferente va a formar parte, o mejor dicho, la arteria deferente va a ser una ramita pequeña de la vesical inferior. O sea, más o menos va a estar relacionado con la irrigación de la vejiga. Ahora lo vamos a poner de frente. Así que lo que yo les voy a pedir es, cada vez que nosotros tengamos una víscera, quizás no les haya mencionado algunas otras ramas como la pudenda interna, por ejemplo, pero todas estas ramitas del tronco anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica van a estar asociadas a irrigación de vísceras internas. Mientras que la parte externa, como la piel, el peiné o el escroto, en la mayoría de casos va a estar asociado a ramas de ilíaca externa. Eso ténganlo en mente porque lo vamos a ver bastantes veces. Bueno, habíamos mencionado la arteria del conducto deferente, rama de la vesical inferior, que a su vez es rama del tronco anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. En cuanto a drenaje venoso se refiere, también va a desembocar en el plexo venoso pampiliforme, que ya habíamos mencionado anteriormente, y va a drenar en las venas testiculares derecha y izquierda. A inervación hay un plexo deferencial que es una rama o va a tener ramos del plexo hipogástrico inferior, parte del sistema nervioso autónomo. En nódulos linfáticos, hay nódulos linfáticos en los vasos ilíacos internos y externos. Para que se hagan una idea, los ganglios linfáticos de los cuales vamos a hablar están muy cerca a las arterias y venas del mismo nombre. Por ejemplo, en el caso de los linfáticos internos y externos, están cerca al origen de la ilíaca interna y la ilíaca externa. Con las glándulas seminales, nosotros vamos a tener un corte, pero me interesa que le presten atención a este corte sagital. Hemos agarrado un hombrecito, lo hemos puesto de lado y lo hemos partido a la mitad. Vamos a ver la vejiga, la uretra, que atraviesa esta estructura, que es la próstata, y continúa con el pene. Detrás de la próstata nosotros vamos a ver una glándula con varias bolitas, que corresponde a la vesícula seminal. Esta vesícula seminal va a tener un conducto excretor que se va a unir con el conducto deferente que proviene del epidídimo. La unión del conducto deferente con el conducto excretor de la vesícula seminal o de la glándula seminal va a formar el conducto eyaculador. El conducto eyaculador es un conducto pequeño de 2 a 3 centímetros que va a servir de paso para los espermatozoides hasta desembocar en la uretra prostática. La próstata la tenemos acá. En esta parte, en este corte coronal, ustedes van a notar que hay una pequeña dilatación. Y bueno, esto lo van a ver en el Néter, que es el libro del cual se ha extraído la lámina. Hay dos pequeños puntos que corresponden a cada conducto eyaculador que desemboca en esta zona. Conducto eyaculador del lado derecho, del lado izquierdo. Nótese que la uretra es una estructura de salida común para la orina como para el seno. Acá están los orificios que les había mencionado. Y aprovechando la lámina también nosotros vamos a ver otras glándulas que participan en la formación del semen, que es la glándula bulbouretral o glándula de Cooper, que se encuentra en esta estructura que corresponde con el músculo, con el esfínter externo del uretra, en esta zona. Acá tenemos una visión de las glándulas seminales, pero vistas desde atrás. Al hombrecito lo hemos puesto mirando a la pared y lo hemos partido a la mano, en un corte coronal. Vemos acá la vejiga, que es esta bolita más grande.
Vemos acá la glándula seminal, este es el conducto deferente, acá hay una dilatación del conducto deferente, conocida como ampolla del conducto deferente. El conducto deferente y el conducto excretor de la vesícula seminal se van a unir formando el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador, como les había mencionado, va a desembocar en la uretra prostática. Y acá también podemos ver las glándulas bulbouretrales, pero vistas desde atrás. Importante el reparo anatómico. El conducto deferente pasa por delante del uréter y por detrás de la vejiga, como si estuvieran haciéndole una maquita para que pueda pasar el conducto deferente. La irrigación de las glándulas seminales va a estar dada por la misma arteria del conducto deferente, pero por las ramas seminales de esta arteria. En cuanto al drenaje venoso, el drenaje venoso de las glándulas seminales va a desembocar en el plexo venoso vesical prostático y todo esto va a desembocar en la vena ilíaca interna. En cuanto a inervación, ya habíamos hablado, hay una inervación autonómica dada por el plexo hipogástrico inferior, y en cuanto a drenaje linfático se refiere, drena exclusivamente a los vasos, a los linfáticos de los ilíacos internos. Ahora, con la próstata se refiere, vamos a ver a la próstata como una pirámide trunca con el vértice hacia abajo para poder explicar mejor la relación con las estructuras vecinas. Acá tenemos un corte parasagital, no ha sido dado a la mitad exactamente, sino un poco más al lado para conservar la estructura prostática. Esta es la próstata. Vemos que tiene una cara anterior que está en relación con un ligamento que es el ligamento puboprostático, va desde la sínfisis del pubis hasta la fascia prostática para sujetarlo, para mantenerlo a su lugar. También está en relación con esta grasita, que es la grasita prevesical, que está en un espacio virtual, que es el espacio prevesical, antes de la vejiga, para que se pueda entender. En cuanto a la cara posterior, está en relación con el recto, más no está en contacto directo. Ustedes se van a dar cuenta que en la imagen hay una estructura blanquecina que corresponde a una fascia, a un tejido de coalescencia llamada fascia rectoprostática. Es una fascia que separa el recto de la próstata. Si quieren un epónimo, antes usaban bastantes epónimos en anatomía, esa es la fascia de Denon-Villiers, y el espacio prevesical es conocido como el espacio rectus. Bueno, eso no va a venir exactamente. Es importante el reconocimiento anatómico de estas estructuras, dado que en la parte quirúrgica nosotros las usamos como puntos de referencia. Por ejemplo, en la prostatectomía radical nosotros usamos como referencia la fascia de Denon-Villiers para saber hasta cuánto de próstata vamos a sacar. Tenemos que llegar a la fascia para garantizar la extracción total de la próstata. Tenemos una base, recordar que la próstata puede ser vista como una pirámide trunca con el vértice hacia abajo. La base va a estar en relación al cuello vesical y al músculo del crucero. Mientras que el vértice va a estar asociado al esfínter uretral externo y al músculo transverso profundo del pene. También hay una cara lateral que por motivo del corte no se ve la relación anatómica, pero está en relación con el arco tendíneo. Así que ya tenemos una relación con la cara anterior, posterior, base, vértice y ambas caras laterales. Se trató de sistematizar el estudio de la próstata. Cuando no había microscopio o no se podía usar microscopio, lo más cercano que teníamos era una descripción macroscópica de los órganos. Cuando se pudo observar la próstata, que no es muy grande tampoco el órgano, centímetros y medio, se pudo ver que la uretra prostática dividía este órgano en dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Hasta ahí todo simple. Pero cuando partieron esto a la mitad, vieron que tenía tres lóbulos dentro del mismo. Estos lóbulos están separados o delimitados por la uretra por la parte de adelante y por el conducto eyaculador por la parte de atrás, generando tres lóbulos, un lóbulo anterior, medio y posterior. Esta clasificación dada por Lowsley planteaba la presencia de 5 lóbulos
a nivel de la próstata. Si bien es cierto, es lo más simple que teníamos en ese entonces, no nos daba ninguna idea de en cuál zona crece más cáncer, más hiperplasia, o si tienen el mismo tejido anatómico o no tienen el mismo tejido a la histología, o tienen el mismo origen embrionario o no lo tienen. Solo era una clasificación macroscópica nada más. Años después vino el señor McNeil con una nueva clasificación de la próstata en zonas prostáticas. Nosotros vamos a ver una zona de transición que va a rodear a la uretra prostática, una zona central, que es esta parte más sombreada de azul, que va a contener al conducto eyaculador, una zona fibromuscular o fibrosa que carece de glándulas prostáticas y que está localizada en la parte anterior a la próstata, y el resto es una zona periférica. ¿Por qué es importante esta clasificación por zonas? Porque a diferencia del anterior nos da una información adicional. Por ejemplo, en el caso de patología benigna de la próstata, lo más frecuente, hiperplasia prostática benigna, el crecimiento prostático usualmente es en la zona de transición. Y eso explica por qué los pacientes con crecimiento prostático, con hipertrofia prostática benigna, tienen dificultades para miccionar, porque la zona de transición está asociada a la uretra masculina. Por otro lado, en la patología maligna, como el cáncer de próstata, esta no es la zona donde crece el cáncer. La zona donde crece el cáncer es en la zona periférica. Por eso es que el cáncer prostático da pocos síntomas al inicio. Cuando crece mucho puede generar hematuria o dificultad para la micción, pero debe crecer tanto para afectar la uretra prostática. Es por eso que un examen útil para detectar el cáncer prostático localizado en la periferia, en la zona periférica, es el tacto rectal. A través del recto se puede palpar la parte posterior de la próstata y la zona periférica como tal. Puede dar, incluso para las biopsias prostáticas. En cuanto a irrigación arterial se refiere, hay dos vasos importantes que van a irrigar la próstata: las ramas prostáticas de la vesical inferior, como les había mencionado abajo, rama de ilíaca interna o hipogástrica, y las ramas prostáticas de la rectal, también rama de la arteria. En cuanto a drenaje venoso se refiere, dos tipos de drenaje: un plexo prostático venoso y un plexo venoso vesical propio del cuerpo. En cuanto a inervación, hay un plexo nervioso propio de la próstata que proviene del plexo hipogástrico inferior, inervación autónoma. Y en cuanto a drenaje linfático, hay varias vías de drenaje linfático. Hay una red linfática que va a tener conductos eferentes. Los conductos laterales migran a los linfáticos ilíacos internos, los ascendentes a los ilíacos externos y los posteriores a los linfáticos sacros o subaórticos. Es importante el conocimiento de esto porque, como les vuelvo a repetir, en cirugía radical de próstata se tiene que extraer los ganglios de estas zonas para descartar focos de metástasis linfática. Glándulas bulbouretrales. Habíamos ya adelantado que las glándulas bulbouretrales se encuentran en relación con el esfínter externo uretral o esfínter voluntario. Tenemos acá la glándula bulbouretral o glándula de Cooper. Su relación con el esfínter externo de la uretra. La uretra tiene dos esfínteres: un esfínter externo que es voluntario, es decir, ustedes pueden contener la orina de forma voluntaria, ya sea que estén en una reunión, en su clase, entre otros. Pero también tiene un esfínter involuntario. Este esfínter está lejos del control de la persona, se activa de forma autonómica. Se mantiene cerrado usualmente cuando la vejiga no está llena, y cuando empieza a llenarse se abre de forma espontánea. Y es el esfínter externo el que va a contener hasta cierto punto la micción. Una vez se supera el llenado vesical, por más buena voluntad que tengan, lamentablemente no va a pasar. Una curiosidad con la válvula bulbouretral es que, si bien es cierto, no se va a encargar de la secreción total del semen, va a producir una secreción alcalina que va a combatir
el pH ácido de la uretra masculina, dado por la orina, y el pH ácido de la vagina. Va a ayudar a la migración de los espermatozoides. La mayor cantidad del volumen del semen va a estar producida por las glándulas seminales. En cuanto a irrigación arterial de estas glándulas bulbouretrales, hay dos vertientes: las ramas del bulbo del pene y la arteria, y las ramas de la arteria uretral. Todas ramas de la pudenda interna, que también es rama uretral. El drenaje venoso va a desembocar en el plexo venoso prostático y la inervación va a estar dada por el nervio pudendal. Y bueno, los vasos linfáticos, el drenaje linfático. Escroto. En cuanto a escroto se refiere, usualmente pensamos que es solo la piel que contiene al testículo, pero como verán es mucho más complejo que eso. Acá tenemos un corte del pene y del testículo y el escroto, y como verán no es solo una piel, el escroto tiene capas. La capa más superficial está dada por la piel del escroto. Seguimos un poco más profundos, tenemos una fase superficial que es el músculo darto. A diferencia de otras partes del cuerpo, no hay grasita, no hay tejido celular subcutáneo debajo de la piel. En lugar de tejido celular subcutáneo, tenemos al darto, que es un músculo liso. Debajo de este dartos tenemos una fascia espermática externa. Como les había mencionado, es la prolongación de la aponeurosis del oblicuo interno. Debajo de esta fascia espermática externa está el músculo y la fascia del músculo cremaster. Ambos músculos son importantes para la elevación y el descenso testicular. Vamos a explicar esa función en un ratito. Tenemos la fascia espermática interna como prolongación de la fascia transversal y la túnica vaginal con sus dos paredes, la lámina parietal y la lámina visceral. Entre ambas láminas hay un espacio que contiene una cantidad escasa de líquido que va a permitir el libre movimiento hasta cierto punto del testículo. En algunas patologías, ya sea por traumatismo o por alguna infección viral, este líquido puede aumentar en producción y generar un aumento del volumen escrotal y una mayor colección de líquido entre ambas láminas. E incluso a nivel de ecografía podemos ver el líquido entre ambas láminas de la túnica vaginal. Esta patología, donde hay una colección de líquido en el escroto, se le llama hidrocele. Si bien es cierto, acá la imagen es muy pequeña, yo quiero que noten los colores. Acá tenemos un corte del escroto y quiero que vean las capas: la piel, el dartos, la fascia espermática externa, ambos, el músculo cremaster y la fascia cremastérica, la fascia espermática interna, la túnica vaginal con su capa parietal y visceral. Esta parte corresponde al mismo corte, pero de la pared abdominal. Nosotros vamos a ver piel, tejido celular subcutáneo, y miren el colorcito acá. Músculo oblicuo y fascia. El músculo oblicuo externo tiene el mismo colorcito que la fascia espermática externa. Es decir, esta fascia espermática externa sale como prolongación del oblicuo externo, de la fascia del oblicuo externo. Acá tenemos un músculo oblicuo interno, las fascias superficiales, y acá la fascia transversal. La fascia transversal del mismo color que la fascia espermática interna, dado que la fascia espermática interna nace como prolongación de esta fascia transversal. La fascia transversal es la aponeurosis que cubre a los músculos abdominales por dentro, no por fuera, sino por dentro. Y esta fascia no solo se queda en el abdomen, sino también se prolonga hasta cubrir el testículo y formar parte de las capas del escroto. Y el peritoneo tiene el mismo color de la túnica vaginal. ¿Qué pasaba? Si ustedes recordarán algo de desarrollo embrionario, los testículos usualmente en el embrioncito no están en esta posición. Los testículos inicialmente son órganos intraabdominales que posteriormente van a descender. Como órganos intraabdominales estaban rodeados de un peritoneo.
este peritoneo que rodea el testículo se llama un proceso vaginal. El proceso con el descenso testicular, el proceso vaginal lentamente va a degenerar y se va a convertir en una capa más del escroto, que es la túnica vaginal, que va a dividirse en una capa parietal y una capa visceral. Así que vean esta diapositiva después cuando esté colgada la clase y traten de hacer una comparación entre los colores y de qué parte de la pared abdominal depende la fase espermática externa, interna y la túnica vaginal. Bueno, esa es otra parte que es el canal inguinal, que me han dicho que no lo han visto. Eso lo podemos ver en la siguiente clase posiblemente. Un repaso quizás. Sí. En cuanto a irrigación escrotal, tenemos la arteria cremastérica, rama del epigástrico inferior. La epigástrica inferior es una arteria que es rama de la arteria femoral, que es la continuación del ilíaca externa. Como les había mencionado en la gráfica en la pizarra, las partes superficiales que corresponden a piel, a periné, van a estar casi siempre asociadas a irrigación del ilíaca externo, mientras que las vísceras, los órganos profundos, asociados a ramas del ilíaca interno. Acá tenemos arterias escrotales anteriores, ramas de la pudenda externa, que también es rama de la femoral, y acá una excepción, que es la arteria escrotal posterior, que es rama de la pudenda interna. Viene desde dentro del abdomen, desde dentro de la pelvis, a irrigar el escroto. El drenaje venoso a través de venas escrotales que van a acompañar a las arterias del mismo nombre. En cuanto a inervación se refiere, dado que el escroto es una estructura superficial, va a tener una inervación sensitiva, pero también va a tener una inervación autónoma. En cuanto a la inervación sensitiva, tenemos a la rama genital del génito femoral, y en cuanto a inervación autónoma, tenemos la inervación de los escrotales posteriores, ramas del pudendo y del cutáneo femoral. En cuanto a drenaje linfático se refiere, va a drenar en los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Acá tenemos una imagen que nos va a mostrar la irrigación vascular del testículo y la inervación. En cuanto a irrigación vascular, tenemos una rama perineal de la pudenda interna, la pudenda externa y la arteria cremastérica. Está en diferente color porque una es rama del ilíaca interna y las otras dos del ilíaca externa. De igual forma, en cuanto a inervación se refiere, tenemos al ramo genital del génito femoral, a las escrotales anteriores, a los nervios escrotales posteriores y al cutáneo femoral posterior, que están en diferente color porque el amarillo pertenece al plexo lumbar, acá arriba, y el azul pertenece al plexo sacro, acá abajo, que es algo propio de la pelvis. ¿Hasta ahí alguna duda que tengan? Es un poco engorroso, vamos a tratar de hacerlo más simple, creo que esta es la última parte del curso. A ver, en cuanto a genitales, en cuanto a pene se refiere, es una estructura tubular, más o menos mide, no sé cuánto mide, ¿alguien me puede dar una idea? 5, 10, 15, 20, ¿quién da más? En promedio 10, 12 centímetros y es variable el tamaño en erección. Tiene una estructura rosadita, termina en punta, trunca, que corresponde al glande, que como ustedes sabrán es parte del cuerpo esponjoso del pene. No es una estructura sólida completa, tiene un orificio central que corresponde al orificio externo de la uretra. Está cubierta por una piel delgada, que es el prepucio, al menos en personas no circuncidadas. Y por la parte posterior nosotros vamos a ver que tiene un sostén al prepucio que corresponde al frenillo prepucial. Hay un límite entre la piel del prepucio y el glande que corresponde al surco balano prepucial. En este surco balano prepucial hay unas glándulas que secretan una sustancia blanquecina, espesa, llamada esmejo. Esas glándulas son las glándulas de Tyson. La función usual es dar lubricación e hidratación al glande, pero cuando hay una hiperproducción o no hay un aseo adecuado, se acumula formando el esmejo. Acá tenemos un corte sagital del pene. Nosotros vamos a ver que
que el prepucio no es solo una capa de piel, hay algo más que cubre al pene. Vemos el cuerpo cavernoso y vamos a ver el glande, el cuerpo esponjoso y acá la uretra peneal. En cuanto a prepucio se refiere, tenemos como cobertura la piel del prepucio, tenemos la fase superficial del pene, tejido celular subcutáneo, grasita, y la fascia profunda del pene o fascia del buco, como quieran llamar. Y las formaciones eréctiles del pene, tanto el cuerpo cavernoso como el cuerpo esponjoso, van a estar cubiertos de túnica albuginea, casi similar al testículo. Acá tenemos otro corte, pero ya no sagital, sino un corte coronal. Al hombrecito lo hemos parado de frente, lo hemos cortado para que ustedes puedan ver de forma coronal las partes, los componentes del pene. Tenemos desde arriba, de la cara dorsal, unas estructuras venosas que corresponden a la vena superficial del pene. Nótese que debajo de la fascia hay unos vasos un poco más profundos, que son los vasos profundos dorsales del pene. Elemento a considerar, la vena dorsal profunda del pene. Venas dorsales superficiales, vena dorsal profunda. El cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso y la uretra. Acá tenemos otro corte un poco más avesado, diría yo, donde se ha separado el cuerpo esponjoso del cuerpo cavernoso, se ha retirado los testículos y la piel y todo lo demás, para que ustedes puedan ver la relación del cuerpo cavernoso con su inserción en la tuberosidad isquiática y el cuerpo esponjoso con su terminación en el bulbo del pene. Nótese la relación con el músculo transverso profundo del perine y la tuberosidad isquiática. En cuanto a irrigación arterial, dado que el pene tiene una estructura superficial, una envoltura superficial dada por el prepucio y estructuras eréctiles, va a haber dos tipos de irrigación. Una irrigación superficial dada por la pudenda externa y la arteria perineal, y para los tejidos eréctiles, la arteria dorsal del pene y la arteria del bulbo. La arteria dorsal del pene irrigando los vasos cavernosos y la arteria del bulbo irrigando el cuerpo esponjoso. Esta arteria dorsal va a ingresar al cuerpo cavernoso en forma de arterias silicidas. El drenaje venoso de forma similar va a estar dado de dos maneras. Un drenaje superficial dada por las venas escrotales que desembocan en la vena dorsal del pene, superficial del pene, y esta desemboca en la vena safena magra. Por otro lado, el drenaje profundo va a estar dado por venas cavernosas que van a desembocar en la vena dorsal profunda del pene. Y esta vena dorsal profunda va a desembocar en el plexo venoso vesical. Distintas vías de desembocadura del drenaje venoso. En cuanto a inervación, al tener una parte de piel, va a tener una inervación sensitiva dada por el nervio genitofemoral inguinal y una parte autonómica que va a tener mucho que ver con la erección del pene. En cuanto a erección del pene se refiere, va a estar a cargo del plexo hipogástrico y los nervios espláncnicos. Antes no se le daba mucha importancia a la parte nerviosa de los órganos pélvicos, sobre todo en cirugía oncológica, donde al haber necesidad de extraer la mayor cantidad de tejido maligno o con riesgo a metástasis, muchas veces se lesionaban estos plexos autonómicos, generando en los pacientes disfunción eréctil, por ejemplo, o retención urinaria o incontinencia urinaria, entre otros. Actualmente, con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas como la cirugía laparoscópica o la cirugía con marcadores fluorescentes como lindocianina, nosotros podemos tener una idea de qué ganglios pueden estar haciendo metástasis, búsqueda de ganglios centinela, y a través del conocimiento de la neurología pélvica o neuropelviología, que es lo que ahora estamos viendo, podemos hacer una cirugía adecuada para el paciente, conservadora a nivel nervioso y dándole una mejor calidad de vida al paciente. Así que este tema, si bien es cierto, se dicta en ciencias básicas,
ha cobrado importancia ahora, sobre todo para la técnica quirúrgica que estamos manejando actualmente y la calidad de vida posterior a la cirugía del paciente. Y en cuanto a drenaje linfático se refiere, de igual forma tenemos un drenaje superficial que llega a los vasos, a los nódulos inguinales superficiales, y un drenaje profundo que llega a los nódulos inguinales profundos y prevesicales. Hasta ahí es la primera parte de la exposición, que es la parte de anatomía del aparato reproductor. Hay una diapositiva más que la vamos a ver en un momento. Lo que quiero que se queden con esa diapositiva es, bueno, aparte de las estructuras anatómicas y todo, importancia de algunas cosas, del conocimiento de la vascularización, la importancia de conocer las estructuras del conducto espermático y de los órganos de sostén, por ejemplo el escroto. Por arriba se sostiene por el cordón espermático y por debajo hay un ligamento que sostiene al escroto, al testículo, al escroto, que es el gubernáculo testis, de tal forma que este escroto sea móvil, pero no tan móvil para generar una torsión. También hay patologías que pueden asociarse a alguna alteración en el desarrollo de esas estructuras, como es la criptorquidia, por ejemplo, que es la falta de descenso testicular. Al no haber un descenso testicular, el testículo que es intraabdominal, al momento del nacimiento, sigue siendo intraabdominal. Al tener una estructura, una víscera como el testículo en un lugar que no debería estar, genera problemas, a veces necrosis testicular o incluso hasta cáncer testicular a futuro. Es importante el reconocimiento, el examen físico de los pacientes. ¿Alguna duda que tengan hasta ahora? ¿Dudas con el tema de hoy? ¿Con las clases, las prácticas? ¿Ninguna duda por ahí? A ver, dime. ¿Por qué se le llama túnica vaginal? Ah, ya, porque el rezago embrionario es el proceso vaginal. O sea, muchos de los nombres que le han puesto es por una analogía embriológica. Antes de ser una túnica vaginal, formaba parte del peritoneo llamado proceso vaginal. Ese proceso vaginal degenera conforme el feto se desarrolla y solo queda en una estructura testicular, que es la túnica vaginal. Un parangón. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Vamos a tener 15 minutos de receso.